Hola a todos. Diego, bienvenido. Al ratito platicamos cuando empecemos con la sección. También les tenemos el día de hoy pues, un programa muy especial. Salomón nos va a dar cómo ve las perspectivas de los mercados y luego, como siempre, tanto Pablo Duarte como Alex Fuentes nos van a decir cómo ven las perspectivas de los mercados. Y con esto, Marifer, te cedo la palabra. Muchas gracias, Julio. Continuamos con Salomón Saba de Ventas Institucionales. Bienvenidos a la sala. Hola Marifer, Julio, a todos los panelistas, mucho gusto estar con ustedes esta tarde en Encuentro Mercados, a todos nuestros clientes también. Durante la última semana hemos visto al mercado mexicano teniendo un pequeño respiro después de haber cotizado por arriba de los 48,000 puntos y la semana pasada estar ligando 5 sesiones seguidas al alza. Hubo poco volumen por el feriado, las vacaciones que tuvimos la semana pasada, pero desde el día de ayer estuvo ya retomando el mercado este ritmo que traía en términos de volumen. Y esperamos mucho movimiento de aquí al cierre de mes por los reportes corporativos que ya comienzan tanto en Estados Unidos como en México y la próxima semana. El tema central en los mercados sigue siendo las presiones inflacionarias en Estados Unidos, el riesgo que esto conlleva, lo que tienen los inversionistas ocupados y a la expectativa de qué podría pasar hacia adelante con las tasas de interés y pudiera afectar también los mercados de capitales. Aunque la Fed inclusive el fin de semana pasado mencionó que no piensan cambiar su política monetaria por el momento, y tendría que estar la inflación por arriba del 2% por un periodo prolongado, los movimientos tan bruscos en los bonos del Tesoro le generan mucha volatilidad a los mercados y crece el nerviosismo. Y otra cosa que no podemos dejar de lado es el riesgo de una tercera ola de contagios en México, como ya se ha venido observando en otros lados del mundo, y lo que podría representar para nuestra economía en caso de que hubiera algún cierre de actividades otra vez, alguna cosa negativa, ¿no? Durante la semana pasada también observamos a muchos inversionistas institucionales tomando algo de utilidades después del rally que observamos para poder tener liquidez suficiente en caso de que hubiera un ajuste y que puedan volver a entrar a mejores precios, así como para estar bien posicionados para los reportes corporativos que empiezan la siguiente semana, donde conoceremos los resultados del primer trimestre del año. Algunos otros continúan comprando algunos nombres que se seguirán viendo beneficiados por la recuperación económica, como es el caso de los bancos, consumo discrecional, aeropuertos, y inclusive tomando posiciones importantes de largo plazo. De cualquier forma, seguimos viendo que los inversionistas siguen positivos con el mercado mexicano, aunque con cautela, siguiendo muy de cerca el movimiento en Estados Unidos de las tasas de interés y la inflación, y el proceso electoral en México, que ya empieza a ocuparlos. Por mi parte ha sido todo. Estas son las sensaciones de cómo nos perciben desde el extranjero. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos todos a nuestra nueva edición de Encuentros. Vamos a ver las gráficas, a ver qué pasó en la última semana. Todavía un movimiento ascendente en los mercados de Estados Unidos, a pesar de que hemos tenido ya varios días con sobrecompra. El mercado no ha parado, ¿no? Vimos ahí nuevos máximos tanto en el Dow como en el S&P la semana pasada, y en esta semana se ha mantenido ahí el movimiento alcista. Si podemos poner la presentación, porfa, para ir viendo las gráficas. Entonces, pues tenemos ahí lecturas ya de adelanto en los índices de Estados Unidos, sobre todo en el S&P. Ya estamos viendo lecturas del RSI por arriba de 70 puntos. Hoy cerró el S&P con 73 puntos de RSI, que ya es una lectura importante de sobrecompra en el corto plazo. Vamos a ver, ya empiezan también los reportes trimestrales en esta semana. Mañana empiezan ya bancos como Goldman Sachs, como JP Morgan en la mañana a anunciar sus resultados trimestrales, y va a depender mucho de cómo vengan estos resultados para que se mantenga el movimiento alcista de los índices. Ahí está ya la gráfica. Ahí está bien. El S&P, pues vean, está cotizando en la parte alta del canal dentro del cual ha estado moviéndose desde noviembre. Ya alcanzó la parte alta del canal. El RSI está en 73 puntos. Podría venir en cualquier momento una toma de utilidad. Yo creo que una primera señal técnica que nos sugeriría esto sería un movimiento por debajo de los 4,100 puntos. Hasta el momento no ha habido estos regresos, el mercado ha mantenido el movimiento de alza. De repente hemos visto por ahí jornadas con movimientos muy estrechos entre los máximos y los mínimos, lo cual pues sugiere por ahí algo de indecisión de los inversionistas. Y también hemos visto poco volumen en Estados Unidos. Inusualmente hemos visto un volumen inusualmente bajo en el S&P. Entonces eso también nos podría por ahí poner algo de cautela, tener cuidado con el movimiento de corto plazo. Y por el momento vamos a mantener los 4,100 puntos. Un regreso por debajo de ese nivel ya nos podría indicar desde el punto de vista técnico una toma de utilidad. La siguiente gráfica es el Nasdaq. El Nasdaq ya regresó a la zona de los 14,000 puntos. Todavía hace un par de semanas comentábamos que estaba muy rezagado el movimiento de las tecnológicas y que eso podría seguir empujando al S&P.
Ya vimos esta recuperación en las últimas 2 semanas, un brinco desde los 13,000 hasta los 14,000 puntos. Ya estamos en zona también de resistencia del Nasdaq. Ojo con eso puede mantener o pudiera iniciar por ahí un movimiento también de toma de utilidad. En este caso yo creo que un movimiento por debajo de los 13,800, 13,700 podría indicarnos un movimiento de baja. El siguiente es el IPC. ¿Cómo se ve el IPC? Como comentaba Salo, ¿no? Este movimiento que tuvimos después de operar algunos días arriba de los 48,000 puntos, hoy regresamos a tocar el promedio móvil de 30 días. Ahí la banda roja que ven en la gráfica es la zona de soporte de corto plazo para el IPC y sigue respetándolo. Hoy desde el promedio de 30 rebotó poco más de 350 puntos. Creo que tiene todavía una buena probabilidad de regresar a intentar este rompimiento de los 48,300. A diferencia del S&P, no vemos lecturas de sobrecompra en los osciladores del IPC. Me preocuparía nada más un cierre por debajo de los 47,000 puntos. Si eso pasa, pues creo que por lo menos tendría que buscar otros 1,000 puntos a la baja, pero por lo pronto está aguantando y respetando el soporte. La siguiente gráfica es el bono de 10 años, que también ha dictado mucho el movimiento del mercado de equity en las últimas semanas. Hoy tuvimos un regreso importante en el intradía de 1.70 que estaba cotizando en la mañana antes de que se diera a conocer el dato de inflación. Después del dato de inflación vino esa caída hasta el 1.61. Un rompimiento a la baja del 1.60 nos abandonaría ese rango de operación que hemos visto desde el 18 de marzo y eso podría impulsar a las acciones tecnológicas. Hoy con esta baja que tuvimos en el bono de 10 años, vimos un repunte muy importante en todo el sector de tecnología y si llegara a romper el 1.60 pudiera ser el impulso, el último impulso que esperaríamos ahí en el Nasdaq. Vamos a ver mañana cómo se da, pero cada vez que llega a esta zona hemos visto rebotes por lo menos en las últimas 3 semanas. La que les quiero enseñar después es el oro. Me han preguntado mucho del oro. El oro ha estado ahí con un movimiento negativo, pues sin parar prácticamente desde agosto del año pasado y ha empezado a dar señales de recuperación. Ya vimos un doble fondo ahí ligeramente abajo de los $1,700. Un doble piso, ya rompió esta línea de tendencia que venía manejando desde enero, está a punto de romper el promedio móvil de 50 días, un cierre del oro por arriba de los $1,750 podría ser una entrada o una señal importante de una recuperación o de un cambio de tendencia. Hay que estar muy al pendiente del oro, se está empezando a ver bien. Y finalmente, antes de esto, empiezan los reportes trimestrales, les comentaba, ahí está la expectativa que trae el mercado en los reportes trimestrales, 7% en ventas, un crecimiento del 20% en EBITDA y del 41% en utilidad neta, esto tomando un promedio aritmético, o sea, dándole el mismo peso a cada empresa de las 500 del S&P. Si ponderamos por el peso del market cap del S&P, los crecimientos son todavía mayores, ¿no? 22% en ventas, 31% en EBITDA y 49% casi en utilidad neta. Como pueden ver, pues espera un reporte muy bueno para el 1Q. Y finalmente, el avance de la vacunación. El avance de la vacunación, ¿cómo ha estado? Ya hoy en día se han aplicado 187 millones de dosis en Estados Unidos, 73 millones de personas ya están totalmente vacunadas, se están vacunando 3.14 de dosis, aplicando 3.14 millones de dosis al día. A este ritmo se esperan 89 días para llegar a la inmunidad de rebaño. Más o menos en julio estarían vacunados el 90% de los adultos en Estados Unidos. ¿Cómo se ha movido el tema de contagios y de fallecimientos en la última semana? En la última gráfica, por favor. Hemos visto ya un repunte. Todavía la semana pasada estábamos hablando de una tasa negativa de crecimiento en los casos de contagio y de fallecimientos. De una semana para acá creció 10% el promedio de 7 días de los contagios. Estamos en 70,000 personas al día de contagios nuevos. Y de fallecimientos creció un 20%, estamos en 969 fallecimientos al día, estamos empezando a ver un repunte, no como el que se ha visto en Europa, que en Europa y en Asia ya llevamos 5 semanas consecutivas de rebote en estas métricas, en Estados Unidos apenas estamos viendo el primer rebote. Por mi parte es todo y muchas gracias. Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por su interés. Me gustaría platicarles primero sobre la temporada de reportes del primer trimestre de 2021 de las empresas en México, misma que arranca oficialmente la siguiente semana, esto con la publicación de los resultados de NEMAC el lunes 19 de abril. Esta semana lanzamos nuestros estimados de resultados, así como los calendarios con las fechas de reportes tanto en México como en Estados Unidos. Los podrán encontrar en nuestros reportes, tanto visión semanal de estrategia de capitales, así como en los reportes diarios Lo que mueve al mercado, y estos a su vez los pueden encontrar dentro del portal de Actinver Análisis. Para la muestra de empresas del IPC, estamos anticipando crecimientos interanuales de 3% en ventas, 16% en flujo operativo conocido como EBITDA
y de más 780% en utilidad neta. Es importante destacar que tan solo 4 empresas estarían aportando el 86% del crecimiento que estamos esperando en el EBITDA, que son América Móvil, Grupo México, Peñoles y Bimbo. Uno de los sectores que mostrará el mejor desempeño este trimestre será el sector de metales y minería, impulsado por el fuerte incremento en los precios promedio como el cobre, que aumentó 51% año con año, la plata subiendo 55% y el oro con un más 14%. También anticipamos buenos reportes de empresas de los sectores industriales, cemento y alimentos y bebidas. Este último por el dinamismo favorable en precios y mejoras en rentabilidad. Y creemos que un reporte a seguir de cerca será el de FEMSA, que además es una de nuestras top 5 para 2021, ya que además traería una mayor revelación de información o disclosure, como nos ha ido mencionando la compañía, lo que sería tomado de manera positiva por los inversionistas. Dentro de los sectores que presentarán el desempeño más débil se encuentran los grupos aeroportuarios, financieras y consumo discrecional. Y retomando nuestras expectativas para la muestra del IPC, si bien esperamos ver una caída en utilidades contra el cuarto trimestre del año pasado, es decir, de manera secuencial de alrededor de 20%, la comparación sería más fácil contra el primer trimestre de 2020. Recordemos que el año pasado se reconocieron fuertes pérdidas cambiarias derivadas del repunte en el tipo de cambio para cerrar en 23.67 pesos por dólar en marzo del año pasado. También resulta importante mencionar que este primer trimestre del año mostrará una recuperación divergente entre los distintos sectores. Por esto será relevante observar el impacto que tuvieron los cierres parciales que tuvimos a inicios del año por la segunda ola en aquellas empresas con exposición a la pandemia. Finalmente, si nuestro escenario de una tercera ola en México llegara a materializarse durante la segunda quincena de abril, creemos que se volverá un tema común a discutirse en las conferencias telefónicas de resultados de las empresas con los analistas, particularmente por el cambio en expectativas que pudieran dar a conocer las empresas en este entorno. Pasando ahora a la estrategia de capitales, les comento que mantenemos nuestra postura de cautela de corto plazo en la bolsa local. Sin mayores cambios en nuestra estrategia desde la semana anterior, vemos mayores riesgos a la baja en el IPC sobre niveles actuales de evaluación de 15.2 veces múltiplo precio-utilidades que estimamos para 2021. Este múltiplo se encuentra 8% por arriba del promedio que teníamos con AMLO previo al COVID. Seguimos viendo al COVID-19, así como la incertidumbre política y regulatoria en el país entre los riesgos más relevantes durante los siguientes meses. Sobre la pandemia, ya observamos un ligero repunte del número de casos diarios en el país la semana pasada. Nos llama la atención el avance en el semáforo epidemiológico nacional a pesar de los riesgos evidentes por esta tercera ola que les comentaba. Para el periodo del 12 al 25 de abril, como ustedes ya conocerán, hubo una mejora importante con 8 estados en nivel de riesgo bajo, semáforo verde, de entre los cuales destaca Nuevo León. En nivel alto o color naranja se mantuvieron Ciudad de México y Estado de México junto a otros 3 estados, y el resto de las 19 entidades se ubicaron en nivel de riesgo medio, es decir, color amarillo. Y con esta actualización se cumplirían 6 semanas sin estados pintados de rojo. Hemos observado una fatiga por pandemia por parte de la población, además de una perspectiva más optimista por el programa de vacunación en el país. Van 11.4 millones de vacunas administradas, representando cerca del 9% de la población, 1.6% con 2 dosis. Lo que hemos visto en países como Chile, Colombia y Argentina, que se encuentran ya en una tercera ola, es una experiencia muy similar a la de México. Se presentó un descuido generalizado, por así decirlo, durante el periodo vacacional de Semana Santa, además del puente que tuvimos aquí en México el 15 de marzo. Esta fatiga y relajación en medio de una campaña de vacunación, aún con un avance moderado en el país, representan riesgos relevantes para el alcance y duración de la tercera ola, mismas que creemos sería detonada principalmente por los jóvenes que no han sido vacunados, así como por las nuevas variantes del virus que además son más transmisibles. Por esto que les comento, recomendamos seguir una estrategia de inversión selectiva en acciones. En ese sentido, nos da mucho gusto comentarles que nuestro portafolio modelo de favoritas está alcanzando nuevos máximos históricos tanto en rendimiento como en generación de alfa, es decir, de rendimiento por encima del índice de la bolsa. Desde el 2018, las favoritas han dado un rendimiento total de más 44%, que es un 40% por arriba del índice de retorno total de la bolsa, el IRT, mientras que desde 2019 el rendimiento ha sido de más 38%, que es un 18% superior al IRT. Se dice fácil.
Sobre nuestras ideas de inversión más recientes, destacamos la salida de Yenova, de las favoritas, tras el cambio en recomendación a igual a mercado por parte de nuestro analista Liliano Ochoa. Desde que la incorporamos al portafolio el pasado 22 de marzo, dio un rendimiento de más 8%. Cabe recordar además que hicimos un cambio de Yenova por Orbia, en aquel momento esta última saliendo del portafolio con recomendación también de igual a mercado. Y lo que vimos durante este periodo es que mientras que Yenova subió 8%, Orbia cayó 6%. Este es el tipo de oportunidades que hemos venido materializando en nuestro portafolio y que aquí les venimos presentando semana a semana. Ahora, con la salida de Yenova, Alpek está ingresando al portafolio de las favoritas. La semana pasada subimos nuestro precio objetivo a $26.50 por acción, ofreciendo un rendimiento potencial de más 35% sobre el último precio de la acción de Alpek. Vemos una oportunidad de inversión interesante en esta emisora, además de que creemos que los buenos resultados para el primer trimestre de 2021 podrían ser un catalizador positivo para el precio de la acción. Estos serían mis comentarios sobre nuestra estrategia de capitales en México. Muchas gracias por su atención. Diego, bienvenido. Qué bueno que podamos platicar el día de hoy. Un gustazo, Julio. Mil gracias. Creo que en el momento muy oportuno, sobre todo para el entorno de tasas globales, y me parece que es un momento bien importante. Te agradezco mucho la invitación. Sé que es un espacio altamente atendido y pues me da muchísimo gusto poder formar parte el día de hoy de esta junta. Pues sí, mira, antes de empezar, te quiero felicitar por el premio a la mejor operadora que ganamos de fondos en Actinver y también el premio a uno de los mejores fondos de deuda. Muchas felicidades, ¿eh? Mil gracias, Julio. Así es, Rankia nos reconoció como la mejor operadora de fondos de México durante 2020, los cuales pues me parece que reconoce la labor de las estrategias del equipo de inversiones, todo lo que hemos logrado para beneficio de nuestros clientes. Y también, por último, pues uno de nuestros fondos insignia, Actigana Más, nuevamente reconocido como el mejor fondo de deuda de mediano plazo en México por Morningstar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Julio. Encantados de seguir trabajando para tener este tipo de reconocimientos. Perfecto. A mí me gustaría empezar por hacerte una pregunta, la verdad, muy sencilla, pero también es muy profunda. ¿Qué le ofrece fondos de Actinver a sus clientes? De acuerdo. Mira, a mí la manera que más me gusta de definir fondos de inversión es, si nos remontamos un poquito a la historia de cómo se invertía y para quién eran las inversiones de bolsa en todos los países del mundo, típicamente eran para una élite, ¿no? Para un grupo muy selecto. Y luego los fondos de inversión lo que vinieron a hacer al mercado es esa democratización, que es la manera que mejor me gusta definirlo, del mundo de las inversiones. Entonces, antes la perspectiva de la gente para invertir en bolsa es que había que hacer rico o había que ser acaudalado a nivel financiero para poder invertir, y justo los vehículos, los fondos de inversión lo que hacen es que democratizan, ¿no?, ese acceso al mercado, ¿no? Entonces, desde un peso, 10 pesos, 100 pesos, tienes acceso al mismo portafolio de inversión que tiene alguien pues, de 100 millones, 200 millones, 300 millones, ¿no? Es una estrategia integral en un vehículo de inversión que te ofrece pues, típicamente una estrategia diversificada en distintas clases de activos. Y en Actinver, perdón, Julio, perdón. No, adelante. Y en Actinver lo que hemos hecho es, y si me ayudan con la siguiente gráfica, que traje una gráfica pues muy sencilla aquí para tratar de explicar cómo está conformada nuestra familia de fondos, ¿no? Verán, déjenme partir del círculo interno, ¿no? De la estrategia primaria. Tenemos fondos, como les comentaba, de renta variable pasivos, de renta variable activos, de renta fija, fondos en dólares de cobertura, fondos que invierten en bonos corporativos americanos, fondos de renta variable temáticos, ¿no? Que esta es una oferta que hemos venido incrementando en Actinver de manera exclusiva, con una oferta muy completa en la parte temática. Puedes exponerte a economía digital, a robótica, a salud, en fin, ¿no? Tenemos un fondo temático que es también basado en los pilares de ASG, que han estado bastante comentados recientemente, que es el tema ambiental, sostenibilidad, y gobernanza.
o gobierno corporativo. Y por último, los fondos multiactivos, que es una oferta que relanzamos el año pasado, ¿no? Pensando, y ahorita llegamos a ese tema un poco, en lo que veíamos como una perspectiva del 2021 complicada para renta fija. Y básicamente, pues, esta es una estrategia integral donde mezclas pues, distintas clases de activos. Ahorita avanzamos hacia allá, pero si pudieran ver, esta es nuestra oferta completa de fondos, ¿no? Tiene distintivos colores por las monedas, por la clase de activo, en fin, ¿no? Puedes exponerte desde lo más básico, que es un fondo gubernamental con liquidez diario, hasta un fondo de renta variable global o un fondo dedicado a una sola tesis de inversión de largo plazo, como son los fondos temáticos. Perfecto. Y con el alza de tasas de interés que ha habido en el mundo, hay que recordar que la tasa del bono de 10 años en Estados Unidos a finales del año pasado estaba abajo de 1%, estaba en 0.85, luego cerró casi en 0.95 y luego llegó a superar el 1.70. Pues, ¿qué ha pasado con la industria de fondos en el mundo entero con estas alzas de tasas de interés? De acuerdo. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, creo que este es el tema, mucho de lo que queremos platicar hoy, porque no es típico el comportamiento que hemos visto en el mercado de renta fija. Traje algunos ejemplos, espero que no sean muy complicados, pero los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla, ¿no? Lo que ha pasado, como bien dijiste, Julio, es que venimos de platicar desde hace varios años, pero sobre todo el último año, de las burbujas que hay en el mercado, ¿no? En las distintas clases de activos. Que si la renta variable internacional está en burbujas, que si solo las tecnológicas. Y la verdad es que cuando veías el comportamiento en el precio de la renta fija global, los estrategas de renta fija te decían, pues yo creo que si hay alguna burbuja en alguna clase de activos, debiera de ser en deuda, ¿no? Llevábamos un periodo de tasas de interés pues de alrededor de más de 30 años, ¿no? En una constante baja de tasas de interés, alimentando el desarrollo de las economías y como consecuencia de primero de la crisis financiera de 2008 y luego de esta pandemia, los gobiernos han reaccionado pues típicamente con impulsos monetarios, fiscales y de todo tipo, imprimiendo, ampliando la base monetaria, que es básicamente imprimiendo más papel, más dinero para el mercado, ¿no? Proveyendo esta liquidez para que los mercados funcionen de una manera ordenada, y la consecuencia de eso básicamente es que tienes inflación en los activos de mayor riesgo, porque pues nadie quiere estar invertido al 1% y eso es en el mejor de los casos antes, ¿no? Hasta el año pasado, pero tenías tasas de interés en una buena parte del mundo en tasas negativas, ¿no? Entonces a nadie le gusta invertir para perder dinero, claramente, ¿no? Y entonces ese costo de oportunidad de estar invertido en tasas de interés muy bajas durante muchas décadas hacía que el inversionista volteara y tomara un poco de más riesgo, ¿no? Y lo tomaba en riesgo en negocios directamente, o lo tomaba en activos financieros de mayor riesgo, llámese bienes raíces, bolsas, ampliación de capacidad en los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa inflación de estos activos es lo que más bien las tasas bajas de interés es lo que como consecuencia provocaba esta inflación del resto de los activos. Y entonces por eso la gente hablaba de esta burbuja en las tasas de interés, ¿no? Voy a empezar a platicar un poco para que sensibilicen los efectos de las tasas de interés, que no son muy típicos, sobre todo con la velocidad a la que vimos que se dispararon, ¿no? Y esto es básicamente como consecuencia de los nuevos estímulos post la elección de Estados Unidos y del nuevo presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ¿no? Que inicia su periodo con un apoyo impresionante a la economía americana, nunca antes visto, un apoyo directo además, no visto ni en dimensión ni en forma, no haya pasado que le dieran dinero directamente el gobierno vía los bancos centrales a los ciudadanos, ¿no? Y eso es un mecanismo para alimentar la economía, para que la economía no caiga en recesión básicamente,
y entonces el mercado lo que descuenta muy rápido es, va a haber inflación, ¿no? La gente va a gastar más, va a haber un plan de infraestructura gigante, hay trillones nuevos de dólares y de euros y de yenes en el mercado, ¿no? Que se van a utilizar en la economía y eso va a ser generador de inflación. Y esa es la plática central por la que las tasas de interés empiezan a reconocer que en un ambiente de mayor inflación es imposible que los mercados, que los bancos centrales mantengan estas tasas ancladas tan bajas, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, tenemos del lado izquierdo en la gráfica, así es como ustedes ven, cuando la gente se refiere a, es que la curva de los bonos en México, esa es una curva, ¿no? Y entonces cada uno de los puntos es un nodo en el tiempo. Entonces, ahí están viendo una curva de tasas nominales desde un día, ¿no? Lo que te paga la tasa nominal a un día, hasta el último nodo del lado derecho, lo que te paga una tasa nominal a 30 años, ¿no? Entonces, típicamente esperas que a mayor plazo, mayor rendimiento, naturalmente, y entonces las curvas pueden estar, ahorita está así, ¿no? Si la pueden ver ahí, la curva azul está así, más bien así, ¿no? Hay momentos en los que está así, hay momentos en los que está así, y hay momentos en los que está así, ¿no? Entonces esa curva o se aplana o por el contrario toma una pendiente más agresiva cuando hay pronósticos de mayor inflación, cuando la visibilidad económica del país es mejor o peor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la comparativa aquí, por ejemplo, es, ustedes vean, la línea azul es cómo se veía toda nuestra curva nominal, ¿no? Al 31 de diciembre de 2020, y luego la roja lo que te dice es cómo se ve hoy esa misma curva al día de hoy, al 31 de marzo, ¿no? Vean el diferencial de tasas de interés que tenemos de un año a hoy, ¿no? Que eso es lo que te dice la gráfica de la derecha. Las líneas rojas es los puntos base o el diferencial, el spread entre la línea azul y roja, ¿no? 120 puntos base del 30 años, digo, del bono del bono de 30 años, hasta 23 puntos base en el bono de un año, ¿no? Lo que quiere decir que básicamente toda nuestra curva en México ha perdido valor, ¿no? Ahorita lo vamos a simplificar con un ejercicio de precios, pero, y por otro lado, por ejemplo, vean las líneas verdes, es lo que pasó durante 2020, ¿no? Esos rangos que ven de puntos base es la ganancia que tuvo la curva, ¿no? La curva, en lugar de subirse, se bajó completamente. Entonces, esas líneas verdes que ven son apreciación en puntos base, ¿no? Lo cual se traduce a un mayor precio de los bonos. Entonces, bueno, básicamente estamos regresando todo la gran parte de lo que vimos el año pasado de tasas de interés, ¿no? De la bajada de tasas de interés, con una expectativa también de un banco central recortando la tasa de corto plazo de manera más agresiva. Me parece que hoy ya el mercado empieza a reconocer que eso va a ser muy complicado, dados los escenarios de inflación que tenemos básicamente ya aquí enfrente de nosotros. Y esa reacción ha sido la que hace que el mercado le dé un menor valor a esos bonos, ¿no? Y ahorita vamos a explicar pues, un poquito más de cómo es el comportamiento de eso en un fondo. Perfecto. Y bueno, obviamente las tasas ya vimos que se subieron de manera importante en México. ¿Y qué estrategia se siguió en este entorno, Diego? De acuerdo. Pues me llevan con la que sigue, ¿no? Pues la tasa, digo, y un poquito nomás para conectar la pregunta pasada. Esto es un escenario que se repitió a nivel global, ¿no? No únicamente vimos esta afectación en México. Claramente, México, al ser un país emergente, la sensibilidad de esta curva que les presenté, pues es mucho más grande, ¿no? Pero vean, por ejemplo, los bonos de 10 años, el del lado izquierdo de la gráfica, van a ver los bonos de 10 años de Estados Unidos y los bonos de 10 años de México, ¿no? Un comparativo de 10 años contra 10 años. Básicamente, la pendiente de la subida fue igual, ¿no? Muy agresiva, y sobre todo en tiempo, ¿no? En precio claramente, pero en tiempo ese tipo de subidas de tasas de interés son poco comunes y lastiman mucho el rendimiento, sobre todo para un inversionista de renta fija que está acostumbrado pues, a estabilidad en el precio de los bonos, ¿no? Esto pues, refleja claramente que esta clase de activos no necesariamente es tan estable, ¿no? Tienen momentos de alta volatilidad y por ejemplo,
bueno, entonces ahí ven un poquito el desempeño de las dos tasas. Lo que te hace pensar que si se perdió dinero en México en renta fija, se perdió dinero en Estados Unidos, se perdió dinero en Japón, se perdió dinero en Europa, ¿no? La industria de fondos y de inversionistas de renta fija ha sufrido el principio de este año, ¿no? Y entonces no es algo específico de la estrategia de Actinver, sino que ha sido un movimiento generalizado de la clase de activo alrededor del mundo, ¿no? Que creo que es muy importante. Y luego vean el diferencial, en la gráfica del lado derecho, vean el diferencial de tasas, otra vez de 10 años, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Hemos tenido momentos de diferenciales de tasas de hasta 700 puntos base, ¿no? Que quiere decir que el bono de 10 años de Estados Unidos contra el bono de 10 años de México tiene un diferencial de 700 puntos base. Hoy estamos pues, en el orden de 530 puntos, 515 puntos base en ese spread. Estuvimos relativamente hace poco en 450 y típicamente este spread en estas condiciones debiera estar, me parece, que alrededor de los 450, 480 puntos base, lo que les habla un poquito del estrés que hay en este mercado y en las tasas de interés. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos este escenario? ¿No? Lo que hacemos típicamente es que si vemos que es una distorsión, porque lo que pasa es que casi siempre que hay volatilidad, encuentras una distorsión entre fundamental y precio, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, más que ser emocional y decir, ay, estoy en un mercado donde nunca pierdo y estoy perdiendo, me voy a salir, la verdad es que es aprovechar esa distorsión entre fundamental y precio para lograr conseguir un rendimiento potencial mucho mejor al que venías acostumbrado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Veníamos de una posición muy defensiva, de poca duración, ¿no? Como se le define, o poco riesgo, mucha liquidez, bonos de tasa revisable, por ejemplo, en nuestro fondo Actimed, entre liquidez y tasa revisable teníamos pues 50, 60% del fondo, algo de corporativos, y empezamos a acumular tasas nominales pues ya más cercanas a estos niveles que estamos viendo aquí, ¿no? Arriba de 6.50, arriba de 6.30, empezamos a acumular pensando que eran tasas de interés que componían muy bien la estrategia y donde empezamos a encontrar esta distorsión entre precio y fundamental, ¿no? La expectativa de crecimiento para este año de México es de alrededor del 5%, la expectativa de inflación en la parte alta también es de hasta 5%, pero me parece que el reconocimiento del mercado de esta inflación era conocido, ¿no? Veníamos escuchando a los bancos centrales desde el último trimestre del año pasado o incluso la última mitad del año pasado, después de la pandemia, básicamente transmitiéndole al mercado que iba a haber mayores estímulos y por ende mayor inflación y que esta inflación iba a estar controlada, ¿no? Y me parece que es en el ambiente en el que estamos, ¿no? Hay un shock de muy corto plazo inflacionario. Me parece que estaba sobre aviso esta inflación, claramente generó una distorsión en el mercado. Nosotros la vemos en el corto plazo como una oportunidad, a pesar de que por eventos relacionados a nuestro país pudiera haber algo de mayor volatilidad. Creemos que esta tasa de interés en el horizonte de inversión de nuestros fondos es muy interesante para componer y lo que hemos hecho es de manera muy ordenada y muy prudente ir aumentando esa exposición, que al mismo tiempo genera mayor volatilidad en los precios, pero no necesariamente significa que al final del periodo del horizonte de inversión estás perdiendo dinero, y me parece que ahorita lo podemos ejemplificar mejor. Sí, y una pregunta, porque cuando una persona abre su estado de cuenta y ve que hay minusvalías en sus inversiones de renta fija, ¿el inversionista perdió dinero? ¿O qué pasa? De acuerdo. Buenísima pregunta, porque esa es una parte muy técnica de los fondos que me parece que nunca explicamos lo suficientemente bien, entonces voy a aprovechar el foro para explicarla. Si me ayudan a la siguiente, porfa. La siguiente lámina, mil gracias. Bueno, también para acabar un poco con esto, vean la tenencia de bonos de parte de los extranjeros, ¿no? ¿Por qué ha habido esa venta tan agresiva, o más bien esas minusvalías en nuestros bonos? Hemos visto venta de parte de extranjeros, ¿no? Veníamos de una tenencia en 2016 que fue pues, claramente la mayor tenencia
de bonos por parte de extranjeros, previo al cambio de sexenio, de alrededor de 65, casi 70% de nuestra tenencia de bonos gubernamentales estaba en manos de extranjeros. Hoy estamos pues más cerca de 45, ¿no? Son niveles de 2012, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien de la fecha, Julio, a lo mejor tú sí, pero la inclusión de los bonos mexicanos en el WIBI debió de haber sido alrededor de 2008, ¿no? Por ahí. Y de ahí empezó a incrementar. Digo, lo que le estoy diciendo es que México formó parte de un índice global de bonos, ¿no? Dada la estabilidad del país y una mezcla necesaria para ser parte de este índice. Ser parte de este índice lo que hace es que tienes mucha más demanda de bonos internacionales, ¿no? Entonces, a raíz de ese acceso de México al índice global de bonos, vimos una mayor tenencia de extranjeros. Hoy, pues claramente, un poco entre riesgos inherentes a nuestro país, más algo, evitar la sensibilidad de los países emergentes en una subida de tasa, se ha venido reduciendo esa tenencia de bonos. Hoy estamos alrededor de 45. Me parece que es una tenencia donde más o menos nos vamos a empezar a estabilizar. Y eso significa que ya no debiéramos de ver movimientos tan agresivos al alza en las tasas de interés. Por otro lado, pues ahí está representado en el lado derecho, vean los flujos, ¿no? Veníamos, pues ahí sí está, ha de haber sido 2010, porque ahí arranca como que el momento grande de flujos anuales a bonos mexicanos. Vean los flujos históricos que teníamos a nuestra curva de bonos nominales, ¿no? Y pues digo, desgraciadamente llevamos 2 años donde la tenencia ha venido disminuyendo. Nunca, me parece que no era sano tampoco tener 65-70% de tenencia de bonos en manos de extranjeros, ¿no? Pero pues digo, claramente eso sostiene el mercado, y hoy esperamos que los participantes locales, sobre todo fondos de pensiones y aseguradoras, que su riesgo más grande es no poder reinvertirse a una tasa, ¿no? Ese es el riesgo más grande de un fondo de pensiones, empiecen a ver estos niveles tan atractivos. Yo me acuerdo que cuando se fundó el sistema de pensiones en México en 1997, las tasas reales en México eran del 12%, ¿no? Hoy estamos en el orden del 4%, y ese es ese riesgo de reinversión al que les digo, ¿no? Si te invertiste en el 97 a 20 años al 12%, en 2017 encontrabas tasas reales de 3%. Entonces, tu riesgo de reinvertir ese dinero que venía a muy buena tasa es muy alto. Entonces, por eso, en estas subidas de tasas de interés, tanto de tasas nominales como de tasas reales, pues típicamente los fondos de pensiones locales aprovechan estos momentos en el mercado para componer mejores rendimientos, claramente en un periodo de 30, 20, 15 años, ¿no? Dependiendo de la edad de cada uno de los pensionados. Pero lo que les quiero transmitir es que, a pesar de que la tenencia de bonos extranjeros se ve pues claramente en un descenso no muy grato, ¿no? Nuestro mercado local de pensiones es bastante sólido y de muy buena escala como para reponer algo de esta tenencia, ¿no? Entonces, para contestar también la otra pregunta, Julio, en la siguiente lámina lo que hicimos es, me pregunta si perdió dinero la gente o no perdió dinero. Hay 2 maneras de responder esta pregunta. La primera es que nadie pierde dinero hasta que no vende, ¿no? Entonces, pues déjenme decirle, problemática un poco de los fondos de inversión comparada con típicamente muchos de nuestros clientes nos comparan con CETES, ¿no? Oye, pero es que en el CETE nunca pierdo dinero, ¿ok? Estoy de acuerdo, les voy a explicar por qué y por qué la metodología de los fondos reconoce que estás perdiendo dinero. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Debe estar toda la presentación, pero no se preocupe. Como les platicaba, básicamente toda nuestra curva de bonos ha perdido dinero en valuación en lo que va del año, pero por ejemplo, si tú compras un bono a un año, el día de hoy a 5%, ¿no? Y el día de mañana ese mismo bono está a 6%, para poner un ejemplo más sencillo, no significa que perdiste dinero, pero sí que tu costo de oportunidad hay un costo de oportunidad. Hoy te invertiste al 5, mañana te hubieras podido invertir al 6, ¿no? Quiere decir que al final del año
te voy a pagar tus 5, ¿no? Ese sí, no, del momento en el que tú compraste a cuando finalice ese bono, vas a recibir tu tasa sí o sí. Pero si lo hubieras comprado en un mejor momento del mercado, pues significa que tu costo de oportunidad es alto, ¿no? Que dejaste dinero en la mesa por no haber comprado en otro nivel, si lo pudiera explicar así. Entonces, el fondo de inversión lo que hace es que va reconociendo todos los días, ¿no? Que hay una oportunidad de inversión a un mejor precio en el mercado, cosa que no hace el CETE, ¿no? El CETE es un mecanismo, una tasa de descuento, pero si tú compraste CETES hace un mes y medio, CETES del año, ¿no? Los CETES del año estaban en 3.5 y hoy están en 4.5, ¿no? Lo que quiere decir que en realidad no perdiste dinero, pero te pudiste haber invertido un mes y medio después a una mejor tasa. Entonces el fondo reconoce eso, ¿no? Todos los días va reconociendo los nuevos niveles de mercado. Lo mismo pasa por el otro lado. Si los bonos están a 5% y mañana están a 4%, pues esa utilidad la reconoce el mercado como que tú traes un bono a una mejor tasa de la que hoy está el mercado, ¿no? Y entonces por eso te reconoce esa utilidad. Y por eso es la variación de precios diarios de los fondos, ¿no? Piénsenlo en precio para no hacernos bolas con las tasas, ¿no? Entonces les traje, por ejemplo, del lado izquierdo, el desempeño en precio, ¿no? De diferentes instrumentos, ¿no? Los CETES de 365 días, CETES de un año, que es la línea azul, básicamente traen un rendimiento de 1%, ¿no? Eso, digo, este es un trimestre, si lo analizas es un rendimiento de alrededor de 4% en el CETE del año, bruto, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Si te vas a los bonos desde un año hasta más de 20 años, ¿no? Vean la pérdida de valor que tienes en lo que va del año, ¿no? Pues estás abajo de 100 en el bono de un año, habrás perdido un 1% a lo mejor. En los de 3 a 5 años tú has perdido alrededor del 3%. En los de más de 10 años, digo 10 a 20 años, has perdido hasta 8% y así sucesivamente. Pero lo importante de esto es, otra vez, si tú compras el bono de 10 años y te quedas toda la vida del bono de 10 años, aunque el precio todos los días esté así, el bono al año 10 te va a pagar la tasa que compraste en el año 1. Sí o sí, ¿no? Y si en el Inter hay precios distintos que los va a ir reconociendo, en este caso el fondo o la evaluación de tu bono todos los días, es irrelevante si cumples un poquito con el periodo de inversión al que compraste tu activo, ¿no? Y entonces por eso es que la evaluación no tiene que ver con perder o no perder dinero. Si vendes en el peor momento del mercado y monetizas ese momento del mercado, ahí sí perdiste dinero. Pero si te mantienes en el horizonte de inversión, donde tienes certeza de lo que vale cada uno de tus bonos, porque llegan a la maduración y eso valen los bonos, ¿no? Valen el par. No pierdes dinero, ¿no? Tienes unos eventos de evaluación que debieran no ser tan relevantes para tomar decisiones emocionales, ¿no? Porque déjenme ejemplificarlo. Es como si tuvieras, hoy en día con la tecnología que hay, un instrumento que te diera el precio diario de tu casa, ¿no? Y entonces, diario supieras el precio diario de tu casa. ¿A poco venderías tu casa en un día malo? ¿No? Entonces, por supuesto que no, y sobre todo si ves que el desempeño de ese activo ha venido subiendo históricamente y ha venido generando rendimientos en el horizonte de inversión adecuado, ¿no? Entonces, traten de hacer un símil siempre, ¿no? La problemática es que aquí tenemos esa evaluación de los activos día a día, ¿no? Y eso no sirve para tomar decisiones, ¿no? Lo que sirve es respetar el horizonte de inversión, entender que estás comprando un activo a cierto precio y que en el transcurso de ahí, al final del precio del activo, puede haber mucha volatilidad, pero tienes la certeza de que tu bono vale eso, ¿no? Sobre todo en la parte gubernamental. Y esa es la manera para mí más sencilla de ejemplificarla. Entonces, les diría, minusvalías no significa que perdieron dinero, significa que en la evaluación, en esa foto de ese día del estado de cuenta, el valor de tus bonos en el mercado pudo haber sido mejor o peor, pero no significa que al final de tu horizonte de inversión vayas a perder dinero en lo absoluto. Correcto. Y una última pregunta sería, ¿dónde ves a fondos Actinver en los años por venir? De acuerdo. Pues ahí sí, la última, ¿no? Me parece que cada vez hemos sido más reactivos a escenarios y a panoramas de inversión, ¿no? El año pasado me acuerdo que hicimos un webinar de qué hacer cuando las tasas de interés no dan lo suficiente, ¿no? Y recomendábamos de manera
muy activa una migración a estrategias multiactivo, ¿no? Y lo que hacen los multiactivos es que pues, si la renta variable, o sea, si la renta fija no está ayudando, las monedas a lo mejor te disminuyen la volatilidad de la renta fija y luego tienes a la renta variable que sí maximiza tu portafolio de inversión, ¿no? Entonces, los fondos multiactivos lo que hacen es que compones 5, 6, 7 clases de activos distintas. No sé si me pueden ayudar a la próxima rapidísimo, nada más para ejemplificar, ¿no? Lo distinto del comportamiento de las clases de activos para este año, pero renta variable en el año, renta variable global va alrededor de 10% en dólares, México alrededor de 7% en dólares, los commodities relacionados energéticos alrededor de 25%, la bolsa china menos 5%, las tasas de interés, pues ya lo mostramos aquí, ha sido una clase de activo pues claramente con minusvalías en todos los portafolios de inversión. Entonces, me parece que apostarle solo a una clase de activo, como es el comportamiento histórico de los inversionistas, va a tener que evolucionar, ¿no? Estar invertido a tasas de interés al 3,5 me parece que no es una recomendación que nunca haríamos aquí, y por eso la estrategia de componer fondos multiactivos donde un equipo de inversiones te pueda decir, oye, pues tenemos que exponernos un poco más a bolsa porque la renta fija no va a funcionar este año, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo. Estábamos bastante más optimistas en la renta variable global y en la renta variable local. Las dos clases de activo, vean la lámina hasta la izquierda, el S&P 10%, el Nikkei 8,5%, México 7,5%, China menos 5%, Europa 11%, en fin, ¿no? Vean la dispersión de rendimientos que hay en distintas clases de activo. Entonces, si tú pones eso en una estrategia, ¿no? Optimizada, que ajuste riesgo, rendimiento y que minimice volatilidad, lo más seguro es que tengas un mucho mejor rendimiento que en renta fija, ¿no? Nuestra tarea es tratar de que esos fondos tengan una menor volatilidad y sobre todo para que la gente no se asuste otra vez y no tome decisiones emocionales con el estado de cuenta en mano, que es algo que no recomendamos, sino más bien para que diga, bueno, pues yo estoy invertido en este fondo 1 año, 3 años, 5 años, ¿no? Y el objetivo de este fondo es 5%, 7% y 10%, ¿no? Voy a meter mi dinero ahí, voy a descansar y voy a confiar en un equipo de inversión de profesionales que van a componer distintas clases de activos para obtener estos rendimientos. Y me parece que esa es la solución a solo apostarle a una clase de activo y sobre todo en la expectativa que teníamos de inicio de año para renta fija, ¿no? Vean aquí los commodities, pues han sido claramente los líderes, a excepción del oro y de la plata, que me parece que tienen un rezago muy importante. Son los activos inflacionarios con mayor rezago, ¿no? Me parece que hay una oportunidad ahí. Nosotros hemos estado exponiendo algunas estrategias a oro y a plata. Y entonces, bueno, pues para mí es sobre todo que tomen la decisión en realidad, que pierdan ese miedo, por llamarle de alguna manera, o ese nerviosismo, o esa incomodidad a la volatilidad de corto plazo, porque pues, la volatilidad otra vez, ¿no? Genera esa distorsión entre precio y fundamental, y eso es de lo que vivimos los profesionales de inversión, de tratar de optimizar ese diferencial entre el valor fundamental y al precio al que está en el mercado para generar buenos rendimientos, ¿no? Pues muy bien, Diego, con esto terminamos las preguntas que yo te hago y ahora vamos a pasar, hay algunas preguntas por parte del público y de los clientes, pues para que las respondas, por favor. Perfecto. Ahí nada más, si me pueden ayudar alguien, es que veo algunas preguntas, pero no todas las de hasta arriba. Digo, voy a responder la primera que veo ahí, que me dice, el Actigov es el fondo con liquidez diaria con mejor tasa. Bueno, en lo que va del año, Actimed es nuestro fondo con liquidez diaria de mejor tasa. El rendimiento es bastante similar. Sin embargo, en Actimed vas a encontrar algo más de la estrategia que comenté de exponernos de una manera bastante prudente y pequeña en el portafolio, pero exponernos a tasas de interés de mayor plazo, pero también con una tasa pues, mucho más interesante de lo que estamos viendo en el corto plazo, ¿no? Entonces, Actimed tiene esa mezcla también de corporativos, que los corporativos hoy en día tienen un spread sobre la tasa libre de riesgo de alrededor de 170 puntos base.
lo que te genera ese rendimiento adicional. Entonces, Actinver es un fondo un poquito más balanceado, ¿no? Con renta fija, gubernamental, corporativos y que te debiera de componer un mejor rendimiento en el año que Activó. Liquidez diaria también. Perdón que me cruce aquí, pero voy a ver si puedo mover esto para arriba con las preguntas. Sí. Ok. Activó, ya la contesté. Bueno, hay una para Alex ahí, no sé si la está viendo Alex, si la quiere contestar. Pero bueno, voy yo. ¿Qué pasará con el tipo de cambio ante este escenario de incremento en el rendimiento de tasas? Lo platicábamos también el último trimestre del año pasado en el mismo encuentro de que hablábamos de por qué creíamos que no iba a funcionar la renta fija. El debilitamiento del dólar continúa siendo una tesis muy realista del mercado. ¿Por qué se debilita el dólar? Porque cada vez hay una base monetaria más amplia, cada vez hay más dólares, entre menos escasez de un activo hay, pues menos vale, ¿no? Si hay más oro, pues vale menos el oro, si hay más dólares, vale menos los dólares, ¿no? Y lo que ha venido pasando es que se ha ampliado la base monetaria con los nuevos estímulos aún más, por lo cual creemos que el dólar va a seguir debilitándose y eso implica que nuestro tipo de cambio se pudiera seguir fortaleciendo. ¿Qué ha pasado en el año? El tipo de cambio tuvo una depreciación de hasta del 4%, 4,5%, si no me equivoco. Hoy ha dado, para el final del trimestre, el tipo de cambio se había depreciado únicamente 1%. Otra vez, si lo anualizas, digo, en un ejercicio muy simplista, pero si lograras anualizar eso, significa que ganarías pues, básicamente lo mismo del CETE, ¿no? 4% en el año. No hemos recomendado estar invertidos en dólares, por lo menos no para la primera mitad del año, y me parece que ha sido una decisión de inversión relativamente buena. Seguimos pensando que el tipo de cambio se puede seguir apreciando algo más en los siguientes meses. Diego, si quieres tu WhatsApp, están las preguntas. Para A ver, sí. Si me las dejan ahí, las voy viendo. Decía algo de las tasas UDIzadas, perdón, de UDIs. En nuestras estrategias de inversión no tenemos un fondo de tasa real y no lo tenemos porque la volatilidad es sumamente alta. La liquidez de las UDIs en México es muy baja, ¿no? Entonces, componer un fondo de tasa real para el perfil de nuestros inversionistas no nos ha funcionado. En algún momento lo tuvimos y no fue un fondo atractivo. Entonces, lo que decidimos es integrar tasa real a nuestros fondos de renta fija, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes exposición a esas UDIs que mencionas. Ok. Pues, Ok. Pues me parece que ya contesté las mías. Con las bolsas en estos niveles, ¿qué activo o sector es atractivo para entrar? No sé, eso igual es para ti, Julio. No, ¿para qué me expongo gratis? Pues mañana los invito, ya se está acabando el tiempo, pero mañana vamos a tener el Investment Insights, donde participa Héctor Madero, participa Enrique Covarrubias y participo yo. Y ahí ya les voy a platicar y mucho de en qué bolsas invertir. Vamos a platicar ampliamente el día de mañana el webinar de 6 a 7. Están cordialmente invitados. Con esto damos por concluida estamos dando por concluida la sesión del día de hoy. Diego, pues qué gustazo haberte tenido con nosotros. Me interesa mucho que de manera recurrente podamos platicar contigo para que todos nuestros clientes y asesores pues puedan escuchar de viva voz del director de Asset Management lo que estamos haciendo con los fondos Actinver. Perfecto, Julio, te agradezco muchísimo la invitación. Nada más rapidísimo, ahí decían algo de qué estrategia sería la más fácil para alguien que vive de sus intereses. Actigana Más es el fondo ideal, ¿no? Acerquen a su asesor para preguntar sobre Actigana Más. Es un fondo pues, que hicimos justamente con la intención de repartir pagos periódicos. Entonces, acérquense a su asesor para Actigana Más. Y de criptomonedas, pronto van a tener noticias de nosotros. Estamos trabajando en una estrategia relacionada a eso.